Bueno, buenas tardes a todos. La hora que es, sabemos que no es una hora buena, pero os aseguro que las 4 personas que tenemos aquí hoy os van a impedir que se os caiga un poquito la cabeza, ¿vale? Con que nada, os pedimos esa oportunidad para que podáis escucharles, sobre todo porque tenemos a 4 perfiles diferentes, llevamos toda la mañana hablando de muchísimas cosas relacionadas con el sector y bueno, tener 4 perfiles tan diferentes y claramente marcados yo creo que nos va a poder permitir tener un punto de vista, creo yo, bastante interesante para poder hacerlo. Si os parece, lo primero que hacer es presentarles a todos, luego habrá unas preguntas generales y luego he preparado unas preguntas específicas para ellos, ¿os parece? Empiezo por María Carnero. Es redactora de la sección de Provincia de Diario de León, licenciada en Ciencias de la Información por el CEU de Madrid, máster en Información Medioambiental. Antes hablábamos de la formación de los periodistas. Ella es una periodista muy formada. Ha trabajado en la agencia de noticias, en Europa Press, en La Voz de Galicia y comenzó su andadura en el Diario de León con el encargo de poner en marcha su edición digital. Parece que fue ayer, pero ha pasado bastantes años, ¿no? La mayor parte de su trabajo lo desarrolla con la sección de Provincia, haciendo temas de agricultura, minería y, sobre todo, temas de medio ambiente. Es María. Jesús Mateo, hablar de Jesús es hablar de educación ambiental. Quiero decir que yo creo que son 2 palabras que van, tu nombre y educación ambiental van de la mano. Es uno de las grandes personalidades de la educación ambiental en nuestro país, licenciado en Humanidades, diplomado en Magisterio, más de 40 años trabajando en el sector, en Fundación Doñana, desde Fundación Doñana 21, es el trabajo. Parque Nacional o la Fundación, bueno, de educación ambiental yo creo que hay pocas personas que lo sepan contar también al menos. Con tanto tiempo de experiencia. Muy bien, gracias Jesús. Mar Gómez es meteoróloga, doctora en Ciencias Físicas y comunicadora. Madame Curie está por aquí, que lo hemos comentado. Especializada en meteorología, cambio climático, sostenibilidad y divulgación ambiental. Gran parte de su carrera la ha hecho en medios de comunicación, acercando la ciencia siempre a la sociedad de una manera lo más dinámica posible. En redes sociales es un tiro, en todo lo, quiero decir, sí, bueno. 458.000 seguidores en Twitter, más de 58.000 en Instagram y tiene bastantes publicaciones, que hay una especialmente que a mí me gusta y luego se lo preguntaré, ¿en qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? Ese es el título de su libro. Tiene una charla en BBVA, que lo digo no porque esté ahí adelante, una auténtica delicia. Si ponéis BBVA, aprendamos juntos, es una auténtica delicia. No lo digo porque estés, pero es que me la he visto y me ha parecido encantadora. Encantadora. Muchas gracias por venir. Y bueno, tenemos a Carlos. Carlos es experto en ámbito de la minería energética. Llevas más de 3 décadas con experiencia en el sector de la minería interior y ahora estás en la parte del movimiento sindical, en comisiones obreras. Si me equivoco, eres miembro de la estatal de la minería, de industria, perdón, y miembro del Comité de Diálogo Social en la industria extractiva de la Unión Europea. ¿Lo que digo es correcto? Pues nada, tenemos 4 perfiles muy claros. Voy a lanzar una primera pregunta para los 4. Por favor, hablar como queráis. Respetémonos los turnos, permitámonos hablar y luego, sobre todo, generemos un debate, que lo que creo que es interesante es lo que ellos nos pueden preguntar luego. ¿Dónde creéis que radica la distancia entre la minería y una parte importante de la sociedad? 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿Empiezas, María? ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Se escucha por ahí arriba? ¿No? Espera. Ya. ¿Sí? Vale. Bueno, yo creo que la distancia, yo creo que es porque minería se relaciona con carbón y la gente se queda con la parte negativa que ha supuesto la minería del carbón en la mayor parte de los territorios, sobre todo de las cuencas mineras, como de la que vengo yo. Hablar de carbón ahora mismo es hablar de un cierre precipitado que dejó sin alternativas de vida a muchísimas personas, pero también es hablar de accidentes mineros, de daños medioambientales terribles, de corrupción empresarial que todavía hoy sigue llenando titulares, por desgracia, y de tragedias humanas muy grandes. Entonces, yo creo que hay que desterrar ese pasado minero y hay que abrir los ojos a una nueva minería, un nuevo proyecto industrial, pero hay que venderlo muy bien, sobre todo ya no a la sociedad en general, a las cuencas mineras, porque son los que mayor reticencia pueden tener con este tipo de proyectos después de quedarse prácticamente sin nada. Entonces, hay que compensar mucho todos esos años de trabajo que hay detrás de las cuencas mineras con proyectos ilusionantes y con futuro. Jesús. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, una hora terrible,
Para mí, en los congresos, las jornadas miles que he organizado a lo largo de mi vida laboral y profesional, esta era la peor hora. Entiendo que os durmáis, no os vamos a poner ningún inconveniente, porque os estamos vigilando. Y, por supuesto, muchísimas gracias a la Fundación Minería y Vida por haber tenido, no de invitarme a mí, sino invitar a la perspectiva educativa, pedagógica, en un evento o en un foro como este. Me parece fundamental, porque hoy vamos a hablar de comunicación, pero mi perspectiva, a mí me interesa mucho la comunicación, me interesa mucho la interpretación del patrimonio, pero siempre sin perder la perspectiva educativa y pedagógica. Bueno, yo llevo como 40 años en este negocio, por llamarlo de alguna forma, y he vivido de todo tipo de situaciones. Yo empecé a trabajar en Doñana en el año 87, en el antiguo ICONA. ¿Os acordáis del ICONA algunos o algunas? El Instituto para la Conservación de la Naturaleza, que pertenecía al Ministerio de Agricultura. Y empecé a trabajar en un mundo brutal. Una de las cosas que más presumo en esta vida es del sitio donde trabajo. Para mí es mucho más que un lugar. A veces es un no lugar, porque parece un poco un lugar de realismo mágico. Y seguro que todos en algún momento y todas habéis escuchado hablar sobre Doñana y habéis tenido una perspectiva determinada. Yo empecé a trabajar en el Parque Nacional, que era como un jardín, el jardín de las Hesperias, el jardín de las Delicias, un sitio fantástico donde, por favor, que no nos toquen este maravilloso jardín. Y me di cuenta que el jardín era imposible conservarlo si no atendíamos al territorio, si no atendíamos a lo que estaba fuera del jardín. ¿Y qué había fuera del jardín? Pues había de todo. Había una política neocolonial brutal, donde uno llegó y dijo vamos a plantar eucaliptos y se plantó todo de eucaliptos. Otro llegó un poco más tarde y dijo vamos a plantar ladrillos y se construyeron urbanizaciones que hoy son un auténtico desastre. Otro dijo vamos a plantar fresas y el desastre ya fue brutal. Ya fue brutal. Y otro dijo vamos a plantar una mina y se plantaron una mina. Yo de todas maneras desconocía que hubiera una mina en Doñana o que podía afectar a Doñana hasta el 25 de abril de 1998, donde un día en el que comenzaba la Feria de Abril de Sevilla, pues se produjo una enorme tragedia, considerada la catástrofe minera más importante de España, sin afección a las personas, pero sí al territorio, al ecosistema. Y entonces fue cuando me enteré que sí, que además de los robadores de agua en la agricultura, los plantadores de carreteras y de tal, pues había un enemigo también, que era, en este caso, aquella balsa que reventó y que produjo un enorme problema ecológico. Que sí, que se ha resuelto y se ha hablado aquí de eso, se resolvió, pero que a nuestro bolsillo le costó casi 200 millones de euros. De Boliden Carlos, a Pirsa. Entramos luego en esa parte. Respóndeme la pregunta, que soy periodista. ¿Por qué estábamos tan diferenciados? Yo tiendo a la dispersión. Y la además... sociedad. No, luego entramos en esa parte, me parece interesante. ¿Pero por qué? Bueno, la relación que hay entre la sociedad y la minería, que esa era tu pregunta, creo entender. Yo tengo aquí muchas cosas apuntadas. Ya lo sé, igual, por eso. Y esta mañana me he embebido de muchas más cosas. La relación está disociada. Hay una relación disociada. A la sociedad le da tres carajos que haya o no haya minería, siempre que no le toque demasiado a sus intereses y a sus necesidades, ¿vale? Y a la minería, pues, trata de pasar de hurtadillas por los territorios para que no se sepa que están ahí, como me pasó a mí, que no me enteré de que existía el problema hasta 10 años después de estar yo trabajando en Doñana, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una relación disociada, una relación inexistente y yo creo que hay una relación de fariseísmo, por una parte, o sea, de decir, mientras que no me toque a mí, todo perfecto, y hay también una relación maniquea, en el sentido de que ni el culpable ni el demonio es la minería, ni el pobre inocente al que le ocurre todos los problemas es la sociedad. Ahí hay, digamos que un debate demasiado insustancial y poco práctico.
y que después voy a intentar desarrollar a lo largo de otras preguntas que tú me hagas. No quiero tampoco comerme Prometo mucho que te la hago, prometido. Te hago esa pregunta para que podamos hablar de esa parte. Mar. Bueno, yo os voy a dar primero un mensaje alentador y es que, a pesar de que sea muy mala hora, os diré como meteoróloga que fuera se están alcanzando las temperaturas más altas del día, entonces estáis en el mejor sitio y refrigerados. Sí, lo sé. Luego te doy el parte si quieres. Pero bueno, contestando para no irme de la pregunta, y además te la voy a contestar breve porque luego si quieres hablamos de redes sociales y de la importancia de transmitir ese mensaje corto, breve, para que llegue a las nuevas generaciones, que son las que consumen la información por allí. Yo creo que parte de ese distanciamiento radica en un desconocimiento importante, en una desconfianza y en una falta de un relato más cercano y, sobre todo, a las nuevas generaciones, para que tengan conocimiento de lo que pasa. Me explico. Yo creo que ahora mismo la sociedad no sabe, cuando le dicen minería, no lo asocia a transición energética, no lo asocia a innovación, a desarrollo, a futuro. Cuando le dicen minería, lo primero que piensa pues, es en contaminación, alteración del paisaje, destrucción del territorio, pero no piensa en otras muchas cosas que necesitamos en nuestro día a día. Y claro, es que nosotros nos levantamos por la mañana y yo creo que esto es lo que hay que transmitir. La minería está presente en todo nuestro día, está en nuestras viviendas, en nuestros hospitales, en nuestros móviles, ordenadores, y está presente en la evolución de futuro que queremos lograr, en los aerogeneradores, en los paneles solares. Entonces yo creo que ese distanciamiento radica precisamente de ahí, de que hay un desconocimiento importante de lo que aporta y que realmente se tiene una visión más de la parte negativa y de los impactos que realmente la parte positiva y lo que necesitamos para esa transición energética, porque estamos en un mundo en calentamiento global, las temperaturas están aumentando, todos estamos sufriendo esos efectos y necesitamos de la minería para solucionarlo. Entonces, creo que ese distanciamiento parte de esta idea. Gracias, Mar. Carlos. No. A ver, ahora. Espera, tienes que dejarlo encendido. Ahora. Bueno, buenas tardes. La verdad es que la hora es... Pero, en fin, el tema yo creo lo merece. Ante todo, como minero, es verdad que para mí personalmente es una pena tener que estar hablando de estos temas cuando realmente, aunque haya quitado mucho o haya dejado muchas zonas quizá con algo de pobreza, porque no se han podido reindustrializar como se debía, aunque se pusieron todo el dinero que había y por haber, pero no se ha llegado políticamente, lo digo así de claro, llegar a saber cómo reindustrializar todas las zonas que sean habido el cierre de explotaciones mineras. Pero bueno, en el caso, cogiéndome a la pregunta que dice el compañero, es verdad que no podemos estar, hay varios diversos factores, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, que es la que ahora medianamente, que es la desaparición progresiva que hemos tenido directa de la minería. Y la minería fue un sector visible a muchas comarcas mineras, donde había muchísima riqueza, pero una vez que se cierran todas esas explotaciones y es algo que se ha hablado esta mañana, y sigue exactamente igual, que es la tercialización, digamos, de ese sector. ¿Por qué? Porque al final toda la economía y todo el capital que se invierte en las nuevas explotaciones es todo extranjero. Es decir, que esto no es nuevo de ahora, sino que viene de atrás, es todo extranjero, ¿no? Entonces, es verdad que lo que es la gran población, digamos, porque tenemos un ejemplo, día a día estamos consumiendo toda la tecnología y toda la infraestructura que hay por haber. ¿Quién no la consume? Ahora, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de las personas realmente no perciben que detrás de ellos sigue existiendo minerales y un proceso extractivo, que es la minería, y que sin ella no puede actuar. Es verdad que queda una asociación histórica en el tema de la contaminación, la conflictividad que ha dado este sector. Entonces, es una percepción social que conecta la minería con unos impactos ambientales, accidentes laborales, degradación paisajística y conflictos políticos y sindicales. Es verdad que el tema de la degradación paisajística, hasta cierto punto nos podemos tener que ir en algunas comarcas, hay otras que no, muy remoto atrás. Yo hablo de mi comarca donde se ha restaurado todo, donde había chaparros se han vuelto a sembrar, donde había una restauración, con lo cual el paisaje, pero bueno, nunca está a gusto de todo, ¿no? Es verdad que hay un cambio cultural generacional,
con lo cual la minería estaba siempre muy vinculada a una entidad obrera, un progreso industrial y empleo estable. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que buena parte de la sociedad actual pesan otros valores ligados a lo que sería la sostenibilidad ambiental, al turismo, a la conservación del territorio o a la economía digital. Por lo cual, en eso, pues es verdad que no le dan esa viabilidad y quizás esa fuerza y ese entender de lo que es la minería. Y hay otro factor que es grandísimo, que es la falta de conocimiento sobre el propio área, un déficit de confianza de la población y la comunicación relativa al propio sector. Y ahí es donde tenemos que sujetarnos, es decir, que tenemos que volver a dar esa confianza y explicar realmente lo que conlleva y lo que trae este sector en la zona donde se monta, ¿no? De momento, por ahí, yo creo que con eso... Tenemos, ahora mismo, has respondido perfectamente a mi pregunta. Habéis hablado, os habéis hablando toda la mañana de transición energética. ¿Creéis que es un punto de inflexión para el sector de la minería en la transición energética? Sí, coger el micrófono y respóndenos a todos, por favor. Bueno, pues como he dicho antes, sí. Actualmente estamos en una situación en la que las temperaturas están aumentando. No tenemos precedentes de los niveles de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera a ciencia cierta en los últimos 800.000 años. Tenemos unas temperaturas muy elevadas y al final toda la sociedad es la que ya está sufriendo de una manera u otra los efectos de la situación climática que tenemos. Entonces, claro, nos hemos tenido que poner manos a la obra para intentar solucionar este problema, para mitigar esos efectos del calentamiento global y una de las claves es esa transición energética. Pero claro, muchas veces cuando pensamos en esa transición energética y en energías limpias, renovables, el abandono de los combustibles fósiles, yo creo que no nos paramos a pensar en el origen de esas energías. Y es aquí donde yo creo que la minería tiene una oportunidad de comunicar muy bien lo que se está haciendo y alejarse un poco de ese relato pues más negativo y de esos impactos que percibe la sociedad. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de transición energética en la minería, pues hay que hablar de todos los minerales, hay que hablar del cobre, del grafito, de las tierras raras, del litio, y es que hay que hablar de temas específicos también que ahora mismo yo creo que le interesan a la sociedad. El vehículo eléctrico. Sabemos que la Agencia Internacional de Energía proyecta que para 2040 va a haber una alta demanda de esos vehículos eléctricos y, por lo tanto, del litio. Pues ahí hay una oportunidad de aprovechar para hablar de cómo la minería va a ayudar a que toda esa movilidad sea mucho más sostenible, más responsable con nuestro planeta y que es algo que necesitamos porque el sector del transporte contamina muchísimo. Si queremos hablar de redes eléctricas, pues potenciemos el cobre. Yo creo que hay que cambiar como el relato que se está haciendo e intentar acercarlo más a la sociedad. Porque yo, que no vengo del mundo de la minería, yo soy física y me dedico a la meteorología, para mí la percepción desde fuera de la minería es alejada quizás de la sociedad y creo que ahora hay muchas herramientas y muchas formas de comunicar todo lo bueno que se hace y ojo que comunicar lo bueno para mí no es ocultar ciertos impactos. Yo creo que los impactos hay que comunicarlos, pero también se pueden comunicar con qué se está haciendo para minimizar esos impactos. Entonces hay que construir un relato, una historia, e intentar transmitirla también pues, a través de todas las plataformas nuevas que tenemos ahora y que nos permiten llegar pues, a una sociedad más amplia. Jesús, a nivel de educación ambiental, ¿es una herramienta la transición energética? Absolutamente, absolutamente. Yo más que de transición energética hablaría de transformación o de revolución cultural y revolución social, porque si no estamos otra vez haciendo lo de siempre, estamos haciendo cosmética, estamos haciendo greenwashing, del que saben muchas empresas, ¿no? Y muchos políticos también, ¿no? Yo la transición energética la veo como una frase de Margalef. Margalef fue el gran ecólogo, uno de los grandes ecólogos españoles, que decían algo así como que la economía humana debería imitar a la economía de los ecosistemas. Hasta que no conciliemos ese formato de economía humana y emparente con la ecología, estamos muy lejos de lograr ningún tipo de transición, ningún tipo de revolución.
Yo hay una serie de cuestiones que me parecen importantes desde la educación ambiental traerlo a colación en este momento. Una de ellas, a lo mejor a alguno le suena rara, es refrenar el optimismo tecnológico. Si la tecnología nos ha llevado al estado en el que nos encontramos, con el calentamiento y con otros muchos problemas de cambio global, ¿por qué vamos a confiar tanto en la tecnología para resolvernos esos problemas? Además, es una trampa que ocurre muchas veces, que decimos, bueno, la tecnología no solucionará los problemas que tenemos en la actualidad. Entonces, bueno, esa a mí me parece importante. Esta es una idea de un sindicalista y filósofo, Jorge Riesman, poeta también, que yo creo que es el que ha sido más atrevido a la hora de plantear este tipo de cuestiones de transición energética y transición ecológica. Luego hay otro tema que me parece fundamental, que es reinventar lo colectivo. Vivimos en un mundo absolutamente individualista y redes, medios de comunicación y tal, aún enfatiza más ese concepto de lo individual. Hay un anuncio por ahí bueno, había, ya debe ser muy antiguo, algunos os acordáis, de Garnier, que es una empresa de cosmética y de no sé qué, que decía, porque tú te lo mereces. El problema es que hay tanta gente, prácticamente una gran parte de la humanidad, que cree merecérselo todo y que no hay todo para todos, que ahí está el problema. Tenemos que reinventar lo colectivo, de alguna forma. Hay otra cuestión que es el principio de la ecoeficiencia, no de la eficiencia, sino de la ecoeficiencia, ser eficiente desde un punto de vista ecológico. Y finalmente, tenemos que tener siempre en cuenta el principio de la precaución. Para mí esos son los 5 mandamientos, no sé si han sido 4 o 5, que debe recoger cualquier programa pedagógico que trate de propiciar ese paso a la transición energética o a la transición cultural. Gracias, Jesús. María. ¿Es una oportunidad? Sí, es una oportunidad y yo creo que es el momento. El problema es que yo creo que todo el mundo efectivamente quiere energía limpia, energía barata, pero no lo quiere a cualquier precio. Me refiero, estoy de acuerdo con él en que hasta que nos tocan lo nuestro, pues todo va bien. Hablo otra vez del caso, por ejemplo, de León. Nadie quiere, ahora mismo están impulsando redes de calor en la capital. Nadie quiere que la red de calor esté en su municipio. Nadie quiere que se abra una mina de silicio en su pueblo, porque eso implica que va a oír impactos. Nadie quiere, también hay un proyecto para extraer oro en Cármenes. Es un pueblo muy bonito de León que os recomiendo que visitéis. Pero es reserva de la biosfera y puede que merme el turismo. Entonces, claro, el problema es que tenemos la piel muy fina y gracias a Dios también, porque así protegemos también nuestros recursos naturales. Entonces, queremos todo, pero no cerca, no demasiado cerca. Queremos tener lo que decía antes, sol. Todo depende de los minerales. Ahora mismo nuestra cocina, nuestros móviles, toda la tecnología, pero sin que nos toque en nuestra parcela privada. Queremos un bienestar y entonces hay que buscar ese equilibrio para poder entrar bien, sobre todo a las nuevas generaciones que miran tanto por el medio ambiente y por el ecologismo. Carlos. Bueno, la verdad que en el tema, es verdad que sí, que la transición energética puede ser un punto de inflexión muy importante para el sector minero. Probablemente sea el punto de inflexión mayor que vamos a tener en décadas, ya que puede convertirse en una oportunidad para lo que es reducir la distancia con la propia sociedad. Pero esto es un tema que no es automático y depende de cómo se actúe o actuemos dentro del propio sector y de cómo se gestione políticamente. Eso es importantísimo, ¿no? La transición energética cambia el papel de la minería por una razón básica. Una economía que se ha descarbonizado, que es a lo que vamos, que recordemos que este es el único país que ha cerrado las explotaciones mineras de carbón dentro de toda Europa, que ese paso ya lo llevamos dado muy adelantado. Es que esta mañana ya he escuchado que vamos muy por detrás y bueno, ya luego hablaré un poco más a fondo y quizás este país vaya por delante ahora mismo de los 27 de Europa en lo que es el tema
de la minería en la situación que estamos. Que aquí cada uno, bueno, baila como baila, pero al final los datos son los que son. Entonces, en el tema pues es verdad que una vez que la economía descarboniza, hay una cuestión clara, que se necesitan enormemente más cantidades de minerales. Y esos minerales, por ejemplo, hablamos, como han dicho, paneles solares, generadores, baterías, es decir, todo lo que requiere, pues tanto con todo lo que requiere en muchos aspectos, y con lo cual la minería se va a hacer mucho más estratégica de lo que se espera en la zona. En Europa, hoy por hoy, y ya es que viene con prisa, lo digo por la última reunión que tuvimos, así venía, ya es que de aquí al 2030 quieren que hacer un rebaje en el tema productivo junto con lo que se trae de China y llegar a un 50%. De verdad que a la portavoz que había allí de la Unión Europea en el comité, pues le dije que yo no lo veía. Es verdad que hay explotaciones para poder llegar, pero tenemos un problema grave que es el tema de la mano de obra, que es mucho más especializada y más cualificada, que hoy, por desgracia, no la tenemos, ¿no? Pero bueno, por eso digo que está avanzando, hoy por hoy ya se ha apostado de una vez, que antes todo el tema de la minería desde Europa nadie apostaba y todo era el cierre y que otros hicieran el trabajo sucio y nos llegara limpio, cuando nos hemos dado cuenta que lo que no puede ser es que Europa, teniendo recursos, pueda estar en manos de un tercero. Eso es inadmisible, lo hemos visto con el COVID y lo hemos visto en muchas cosas, ¿no? En todo este cambio va a evolucionar, va a beneficiar en parte, y no nos quedemos porque vamos a poder disponer de nuestros propios recursos y como hoy hemos visto que gracias a esas reservas que hemos tenido de petróleo y demás, estamos quizás mucho mejor que otros países, pues igualmente si tú tienes una reserva de tus propios minerales, que los tenemos, por suerte, porque España es una de las potencias en este sentido, pongamos y poniendo a Andalucía en cabeza, porque tenemos allí bastante mineral de este tipo, tenemos que aprovechar para estar en esa situación, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio, el tema de la transición es verdad que puede venir a beneficiar y es un punto de inflexión para poder acercar la sociedad otra vez a lo que es el tema de la propia minería. Gracias, Carlos. María, no se lee tantos periódicos como antes, no se consume tanta televisión como antes, no se consume tantas radios como antes. ¿Y cómo llegamos a los jóvenes? Los periodistas, los comunicadores. También la pregunta es para ti, Logomar. ¿Cómo Pues llegamos hasta los jóvenes? Es complicado porque además las redes sociales, salvo casos como los de Sol, que es una científica que lanza mensajes estupendos a través de las redes están muy, favorecen mucho los bulos y también los intereses creados. Entonces, yo creo que todo está en la educación, en nuestros jóvenes. A lo mejor tenemos una generación ahí perdida que ya no tenemos nada que hacer, pero yo creo que en la educación ambiental está todo, en saber llegar a los niños, a las niñas, a transmitir ese mensaje de que, bueno, afortunadamente los niños ya casi no saben ni lo que es el carbón, ya no tienen esa cultura. Entonces es el momento de que empiecen a apreciar lo que son las energías limpias, lo que es el ecologismo, lo que es no contaminar y yo creo que todo está ahí, en la educación ambiental y la prensa poco podemos hacer ya ahí, por desgracia. ¿Y cuál es Lo nuestro único futuro, que podemos entonces? hacer es ser muy rigurosos y, si me apuras, ser hasta un poco auditores de todo lo que nos viene, tanto por parte de las administraciones públicas como de las empresas. Asegurarnos de que todos los compromisos que nos venden, todas esas inversiones, todos esos planes a largo plazo se van cumpliendo. Se van invirtiendo todo lo que se dice, se cumplen con los proyectos ambientales. Es lo único que podemos hacer, sobre todo ser rigurosos, objetivos y que nos dejen serlo, que nos faciliten un poco el trabajo tanto por parte de las empresas como por parte de la Administración, cuando nos lanzan los mensajes y nos informan o nosotros pedimos información, que ya hablaremos luego de ese tema, a las empresas para poder transmitir que esos proyectos o no son tan malos o que incluso son beneficiosos para la sociedad y para los territorios. Hablamos de eso ahora ya, casi no se nos escapa. Cuando te llega a ti información por parte de una empresa minera, ¿cómo te llega esa información? ¿Te llega clara? ¿Tienes portavoces? A ver, ¿Tienes llega clara. opciones, Llega clara, para poder sí, interpretar los datos? ¿Tienes tiempo? Supongo que poco.
tenemos poco tiempo. Lo que yo tengo es poco tiempo y mucho interés. Entonces, lo que necesitamos los medios de comunicación es que sea algo bidireccional, o sea, que no solo se dirijan a nosotros. Y si tienes alguna duda, tenemos un estupendo gabinete de prensa que te pueda atender. ¿Qué pasa con esos gabinetes de prensa? Que les preguntas cosas y, vale, lo consulto, y ahí queda días y días hasta que alguien te responde, que suele ser nunca. Entonces, hay que abrir un poquito más la puerta y dejarnos entrar. Y, vale, no sé este tema, pero puedes hablar con el ingeniero que lleva esto y le preguntas todas las dudas que tengas. O ¿por qué no vienes un día y te lo explicamos? O ¿por qué no venís aquí con un fotógrafo y hacemos algo para...? Es que a veces más que medios, o sea, que más que gabinetes de prensa parecen muros de contención que lo que buscan es frenar la labor periodística para que no contemos más de la cuenta. Y a lo mejor no queremos contar más de la cuenta, queremos contar lo que hay, para que luego no surjan dudas, no surjan malas interpretaciones, no nosotros tampoco vayamos por donde no es, y hay que facilitar mucho el trabajo a la prensa y sobre todo abrirnos la puerta, porque queremos entrar y queremos hacer nuestro trabajo, y hay veces que los gabinetes nos lo ponen difícil porque no dejan que lleguemos, y a lo mejor es que ese es su trabajo, pero yo creo que no hemos estudiado nadie la carrera de periodismo para eso, francamente. Me ha venido a la cabeza golondrinas, fíjate, no me digas por qué. Es una broma que tenemos los dos. Mar, ¿cómo llegamos a la gente joven? Tú que eres una divulgadora, Bueno. quizás muchos de tus canales y las redes sociales, que no solamente los jóvenes están en las redes sociales, también gente Sí. no tan joven. A ver, yo soy una fiel defensora de las redes sociales porque creo que hay una oportunidad de llegar a un público mucho más joven, también no tan joven, y que quizás no está interesado en la temática que tú de partida vas a tratar. Os voy a poner un ejemplo, sin citar la empresa. Hace un año yo empecé a colaborar para dar visibilidad a un tema de gestión de residuos, de nuestra basura. Claro, aparentemente el tema no parece muy interesante, ¿no? Y a nadie le gusta tampoco tener un vertedero al lado de su casa. Pues sorprendentemente a la comunidad le interesó muchísimo, le gustó. Entonces empezamos A tu comunidad, hablamos de tu comunidad. Sí, a mi comunidad y a la comunidad que se amplió a partir de esas comunicaciones que empezamos a hacer. Entonces, con esto vengo a decir que a veces pues, temas que pueden no parecer interesantes, si se tratan de la manera adecuada, sí que pueden llegar a un público mucho más amplio. No solo de la comunidad que tú puedas tener, sino que lo puedes ampliar al resto de la comunidad que hay en redes sociales. Entonces, al final es cambiar la forma en la que hay que comunicar las cosas. Desafortunadamente, y esto no me gusta nada de las redes sociales, en redes sociales, si en los primeros 3 segundos no has captado la atención, estás perdido. Y eso es un reto bastante importante. Cuando hablas de, yo que soy física, de la teoría de la relatividad, pues imagina en 3 segundos qué le puedes decir a la persona para que le atrape la atención. Pero se puede hacer. Y al final es una combinación de lo visual, de la primera frase que digas, pues la minería está en tu bolsillo, a lo mejor eso capta la atención y luego puedes contar el tema, y luego también depende de la plataforma. Twitter, que ahora se llama X, que era mi red favorita por excelencia porque me parecía una muy buena fuente de información antes de que Elon Musk lo comprara, era una red en la que se podía uno explayar mucho más, en la que se podían citar artículos científicos, en la que había un debate sano, cosa que ahora no ocurre. Pero eso no significa que no haya otras plataformas donde podamos poner foco, y yo creo que sí hay oportunidades, y además el trabajo que yo he hecho ahí me ha dado la razón con el tiempo y me ha confirmado de que ese trabajo es agradecido y al final suscita el interés de las personas. Así que Tienes una plataforma, dinos una plataforma a todos. Una plataforma, ¿cuál sería? Para mí, Instagram y TikTok también, porque bueno, el mismo contenido que haces en uno lo puedes hacer en otro. Es verdad que, claro, tienes que luchar con mucha, no sé cómo decir esto delicadamente, con mucho contenido de poca calidad, pero al final acabas encontrando el hueco y te das cuenta de que realmente la sociedad sí tiene interés en conocer y en aprender. Entonces yo creo que sí que hay una buena oportunidad ahí. Debéis de seguirla, los que tengáis redes sociales, Twitter, Sí. Instagram, sin lugar a dudas. Jesús, ¿hasta dónde está dispuesta la sociedad, desde tu punto de vista, a renunciar, aparte de su bienestar social, entrecomillado, por un tema como puede ser el sector de la minería en este caso? Entre 0 y menos 5. Cuéntanoslo. O sea, ahora mismo la capacidad de renuncia de la sociedad es muy escasa, realmente muy, muy escasa. Sí hay pequeños grupúsculos que están tratando de demostrar que otra vida es posible,
filósofos incluso que hablan de la desaceleración, de la lentitud, de palabras que creo que debemos incorporar en nuestro acervo. Un acervo que ya existía, ¿no?, en el pasado. Aunque trabajaban mucho nuestros antepasados, pues también tenían el sentido del ocio, el sentido de desacelerar sus actividades y tener tiempo para la familia, tener tiempo para tu propia vida, ¿no? Entonces, realmente el modelo lo tenemos y podemos volverlo a asumir. Hay unas cuestiones que creo que son importantes para lograr esto, que tiene que ver también, muchas veces, desde el ecologismo, desde ciertos sectores, se presenta un panorama muy negro. Realmente el panorama es negro, pero esa presentación tan nociva hace que mucha gente, como tú decías antes, se desenchufe en el tercer segundo o incluso antes, ¿no? Ecoansiedad, ¿no? Hay veces que lo llaman. La ecofobia también Ecofobia se dice, también. la ansiedad y la ecofobia. Eso hay que intentar también que nos lo planteemos los educadores ambientales, los comunicadores, que sepamos que también estamos probablemente ocasionando un distanciamiento de la sociedad con respecto a esos conflictos ambientales, ¿no? Tengo una serie de frases que he cogido por ahí que me parece que son muy significativas. Un pensador japonés que decía que la protección de los ríos no es una cuestión de ríos, sino una cuestión del corazón humano. Tenemos que apelar de alguna manera a lo vivencial, tenemos que apelar a los sentimientos y también despertar también a ese digamos que a ese aventurero joven que de alguna forma lo hemos expulsado del paraíso y además con una connotación muy importante. Exigimos a los jóvenes que arreglen el desaguisado que hemos hecho nosotros. ¿No es mucho mejor pedirles o tratar de que amen la naturaleza antes de pedirles que la salven? ¿Cuánto echamos de menos a Félix? Bueno, sí, bueno, o referentes como Félix. Un referente como Félix. Carlos, ¿hay paz social ahora en tus compañeros en la mina? Bueno, el tema de la paz social, la verdad es que es relativo. Es relativo, es decir, que es verdad que hay una mayoría de empresas que sí, que la paz social existe, pero no obstante tenemos que, es igual que en cualquier otra industria, no desliguemos de lo que es el tema de la minería de cualquier otra industria. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos factores que se pueden dar. El tema de la paz social viene una vez que tú empiezas una negociación o cualquier otro tema, está claro que siempre empiezas desde dos puntas. Se intenta llegar a un acuerdo, pero hay muchas veces que llegando a acuerdo y cerrando puede haber muchas veces salta una chispa por cualquier tema laboral contra cualquier compañero, con cualquier persecución que se hace a través de las propias empresas, o bien a nivel sindical o a nivel laboral, y ahí es verdad que la paz social, digamos, se mantiene con pinzas muchas veces cara a la opinión, pero dentro sigue habiendo una guerra. Eso es así. Es decir, que los que llevamos años en esto, tenemos pasado entierros, huelgas, caminatas, y al final muchas veces no se consigue todo a base de, mire ustedes, sí. Nosotros, después de venir andando desde Peñarroya por Nuevo Madrid, firmamos un convenio con el ministerio que había turno, que era del Partido Popular, donde se realizaron más de 10 proyectos y una inversión de más de 2.000 millones en la zona. Vale, ahí está, ¿no? Muchas veces la paz social se puede romper, ¿me entiendes? Pero son otras épocas también. Son otras épocas, estamos hablando de otras épocas. Sí, vamos, estamos hablando del año 2000, ahora con el tema de todo lo que ha sido el tema de la propia minería, ¿me entiendes? El tema de la energética, pero yo te digo que sí, que la hay, pero claro... Se ha luchado antes. Hay que lucharlo y hay que pelearlo porque al final, yo lo que sí, indiscutiblemente, que no quiero que se me pase, porque hice una reflexión que yo me saqué, porque yo tomo y enfoco, aunque estamos en el tema de comunicación, en cualquier foro que estoy, es minería, es decir, mi sangre es minera, mi familia es minera y me moriré siendo minero, aunque esté regular, ¿no? Entonces sí tenemos que tener en cuenta
una reflexión que me dio Carles y es verdad que yo la puse. Y vamos, yo lo que sí he apuesto, y lo veo en el tema de lo que es el desasosiego, es que lo voy a leer, pues no quiero perderlo. El desasosiego en España es un tema recurrente y relevante, por lo que una perspectiva positiva en el sector minero podría traer consigo estabilidad laboral, riqueza comarcal y ayudar en la lucha contra una España vaciada, como bien decía Juan José, el alcalde de Alcoya esta mañana. Sí, esta mañana. Y ahí es donde va. Ahí es donde va. No podemos estar, y hoy tenemos nosotros, por ejemplo, un proyecto que estaba muy frenado también por el tema de las abutardas, donde se le concedieron 32.000 hectáreas a un montón de pájaros, y tenemos un proyecto que puede quedar de 300 a 500 puestos de trabajo en una comarca deprimida por el cierre de las explotaciones mineras de carbón, por el tema medioambiental. Mire usted, pues me parece muy bien, pero que esos animales, igual que otros, pues yo hoy ponía el ejemplo, lo hablaba, yo he estado trabajando en la primera mina, yo empecé a trabajar en los bastias y demás, teníamos ya los perdigones, las perdices, los conejos, las liebres, y no había nunca problema. Al final se mantiene. Lo que no puede es, porque al final son minerales que son necesarios si queremos vivir. Ahora, si nos queremos ir a la época de piedra, pues nos vamos. Es decir, que no podemos, o como bien ha dicho Juan, o sea, nos mandamos todo a que nos lo saquen desde África. Seamos un poquito serios. Pero ahora sí que hay dentro del sector tuyo, dentro de la mina, sí que hay un desarrollo profesional. Es decir, que la gente joven, el sector femenino, están trabajando con un desarrollo profesional. Ahora también es mismo, otra de las que cosas que se ha podido lograr en todos estos años, entiendo. Hay un cambio fundamental, es decir, está mucho más automatizado, es mucho más... ¿Por qué? Porque ha cambiado totalmente y se han necesitado otros perfiles. Es verdad que por suerte, lo digo por suerte porque antes lo que la minería era otro tipo de trabajo, quizás más bruto, más esto. Hoy por hoy estamos en torno a un 8 o un 10% de las plantillas en el sector minero es mujer. Es decir, que va muy lento, hay otros países que están en un 20 y algo, pero bueno, paulatinamente se van incorporando, está cambiando el sector. Ahora, es verdad que necesitamos una formación mucho más especializada y mucho más adecuada, que se está dando poco a poco. Una de las formaciones que yo veo muy específica y además que a mí me gusta decirlo en otros sitios, es el tema de la formación dual. Antiguamente una empresa minera formaba a sus especialistas y el ingeniero de la mina tenía autoridad para poderle firmar a esa persona como que estaba apto para hacer. Es decir, que hay cuestiones que, ¿por qué? Porque al final la teoría la puedes dar donde quieras, en un centro formal, pero lo que se tiene que ser, el tema formativo tiene que ser dual. Y si puede ser en un centro minero, mejor que donde aprendo. Yo me acuerdo todavía, y voy a poner un ejemplo y corto, porque si me lío con esto es que me pasa con los compañeros, me pierdo. Cuando empezó Minar Las Cruces, yo me acuerdo, yo era secretario de minería en Andalucía y fuimos a hacer una visita con los compañeros y tenía en lo que es la planta, tenía allí 15 o 20 chavales jóvenes y todos los estaban formando allí con todo el sistema informático y de todo lo que llevaba para poder manejar la transformación del mineral en las placas de cobre que hoy por hoy salían de allí, de uno por uno, ¿me entiendes? Entonces, esa es la formación que necesita. Y ese es el problema que no en España, en Europa, porque rara es la reunión que tenemos del Comité de Diálogo Social y el problema que se nos presenta en todas las zonas mineras es la falta de mano de obra especializada. Y ahí es donde hay que hacer inversiones, tanto, no sé, privada o política, porque también la pública podía en los centros de FP habilitar y abrir esa rama, porque tú una vez que vendas esas líneas que hoy hay dentro de la propia minería, estoy por decir que seguramente tendremos bastantes alumnos que puedan aprender y se puedan preparar para trabajar en las cuencas mineras. Abutardas, ahí tenemos a la persona que también hemos estado hablando de las abutardas, con que luego habláis entre vosotros. Jesús, hablamos de diálogo, hablamos de compartir, pero hay esos lugares, hay esos puntos donde se pueda hablar, se pueda tratar estos temas. Bueno, Hay esos espacios. habría que crearlos. Habría que crearlos, o sea, no les hay. Bueno, este es un lugar donde se puede propiciar ese tipo de diálogo. Yo de todas maneras sigo pensando que no es un problema de la minería con la sociedad, es un problema de la sociedad. Es un problema de que la sociedad se tiene que replantear cuál es el modo de vida que quiere y hasta dónde quiere llegar la explotación de sus recursos y hasta dónde pretende de alguna forma diseñar su estilo de vida, ¿no?
Entonces, esos puntos de diálogo. Hoy por ejemplo, yo vengo con la cabeza un poco loca porque realmente he escuchado muchas posiciones y muchos acercamientos muy diferentes. En esta misma mesa estamos con acercamientos también, aproximaciones al tema muy biodiversas, diría, ¿no? Entonces, bueno, en ese galimatía, en esa torre de Babel que es muchas veces la sociedad, a veces es complicado llegarse a acuerdo. Yo sigo confiando en que ese punto de acuerdo o que ese punto de encuentro sea la educación, ¿no? Sea una sociedad que no solamente sea educada en aspectos de contenidos o de conocimiento sobre la importancia que tiene la minería, que la tiene, evidentemente, ¿no? Y el gran papel estratégico que juega en la sociedad, sino también trabajar, y eso me parece mucho más importante, los valores, las experiencias, lo vivencial, me parece mucho más interesante. Mira, en Huelva hay una experiencia bastante buena que es la del Parque Minero de Río Tinto, ¿no? que es auspiciado por la Fundación Río Tinto y han convertido un lugar con una degradación de siglos, de milenios casi, pues en un espacio turístico de gran interés, ¿no? Bueno, ese tipo de iniciativas creo que acerca de alguna forma a la sociedad con respecto no solamente a la minería, porque es que estamos hablando de minería, pero para mí, a mí me preocupa más en el lugar donde vivo la agricultura, ¿no? que la minería, ¿no? Que me parece un sector mucho más depredador del territorio que la minería, ¿no? Aunque yo he tenido algún debate últimamente con alguien que ha sido que no hemos llegado a muchos de acuerdo, pero eso, sobre todo, buscar cobijo en la educación ambiental y que entre todos lleguemos a una alianza, a un pacto de llegar a ver si somos capaces de vivir inteligentemente y con equilibrio, ¿no? Gracias, Jesús. Yo tengo un hijo de 18 años, yo le pregunto quién es Carlos Alsina, no sabe quién es Pepa Bueno, no sabe quién es, Ángel Barceló, no sabe quién es, pero sí sabe quién es Jordi Wild. O sea, la comunicación para la gente joven, no solamente por redes sociales, sino que hay un lenguaje que yo creo que los que tenemos un poquito de años no somos capaces de llegar a ellos. El sector y muchos otros sectores no están llegando a ellos. Ilumínanos un poco. A ver, yo no soy tan joven como el público al que me suelo dirigir, entonces también he tenido que hacer ese ejercicio, porque realmente además yo vengo de una carrera muy científica, muy técnica, y traducir pues toda esa información a un lenguaje mucho más cercano que pueda comprender todo el mundo, pues es un ejercicio que me ha requerido pues bastantes años de ensayo y error. Como bien dices, pues no todo evidentemente está en las redes sociales. Creo que la divulgación a través de los colegios, conferencias, congresos, mundo editorial, es también una oportunidad en la que se puede pues acercar mucho del conocimiento que hay a las nuevas generaciones. Pero realmente yo diría que hay que huir de los tecnicismos, por mucho que nos gusten, porque yo soy una persona pues cuadriculada, científica, que me gusta mucho los datos y ser muy rigurosa con la información que doy, pero creo que eso suele alejar normalmente al público. Siempre hay espacio pues, para ampliar información, para citar referencias, para poder profundizar mucho más, pero al final creo que divulgar pues, consiste en hacer sencillo lo que puede ser un poco más difícil y en traducir toda esa información para que la pueda entender cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento del tema detrás. Y creo que esa es la clave, esa y la curiosidad. Creo que la curiosidad es lo que más me ha servido a mí realmente para despertar interés por las temáticas. Datos curiosos, yo siempre digo que la curiosidad es el motor del aprendizaje. En cuanto logras captar la atención con algún dato que sea más llamativo que algo que sea muy habitual, pues al final por ahí puedes enganchar a una parte de esa sociedad y transmitirle el mensaje mejor y tomar ventaja y aprovechar para contar otras muchas cosas, que es lo que yo suelo hacer. Genial. León, Villablino, Ponferrada, Cubillos. ¿Cómo se ha contado, María? Periodista de León, ya muchos años en pues León. ¿Cómo se ha contado esa transformación de la minería? Porque
tuvo que ser muy, muy, muy duro. Fue muy duro, porque además era la crónica de una muerte anunciada que ni nosotros mismos nos creíamos. Entonces, ya llevábamos unos años antes del 2018, cuando se decretó el cierre de la minería, hablando del declive del sector, de que era un sector que necesitaba ayudas públicas millonarias para sobrevivir, que no era rentable económicamente. Entonces, era como algo anunciado, pero nunca creíamos que que fuera un cierre tan abrupto. Entonces, yo me acuerdo además que fui presencié cuando se demolieron, por ejemplo, las torres de refrigeración de la central térmica de La Robla. Hace relativamente poco. En el 2022. Sí. Y era como, estar allí era como que presenciábamos que se estaba demoliendo un templo. La gente allí se quedaba muda. Intentabas hacer una entrevista, pero no era posible porque es que la gente no le salían las palabras. A lo que voy es que la brecha es muy grande. La minería, por ejemplo, en León, en los años más pujantes, llegó a dar empleo a 40.000 personas. A 3.500 cuando se cerraron las minas. Ahora mismo la minería en León da trabajo a 1.200 personas, casi lo que emplea el Corte Inglés. Entonces, es que la brecha es muy grande y la despoblación ha sido enorme. Entonces, como no lleguen esos proyectos que nos han anunciado, el tema de la despoblación va a ser irreversible. Entonces, ahí la minería, por desgracia para ellos, la nueva minería tiene un trabajo muy complicado, que es llenar un hueco muy grande que ha dejado la minería del carbón, sobre todo en las cuencas mineras. Porque cuando ahora el compañero decía que a la gente el tema de la minería como que le da igual, yo creo que no le da igual. En Asturias, Cantabria, León, hay una herida muy grande y hay un pesar que pesa todavía. Todavía hace un año murieron 5 mineros en una mina asturiana y murieron porque estaban haciendo una actividad para la que no tenían autorización, que era investigación, cuando realmente estaban extrayendo carbón y tuvieron un accidente minero para el que no estaban preparados. Y uno de los mineros era Villablino, si no recuerdo. Eran todos de León, sí, de Villablino. Esta mañana teníamos un juicio en la audiencia de León de una familia minera muy conocida que vendían carbón de exportación como nacional para cobrar las ayudas. Es que todavía colea demasiado, huele muy mal todavía lo que viene de esa minería. Entonces, el trabajo va a ser muy arduo y va a ser complicado. Y lo que nos ha tocado a los medios de comunicación es informar de cierres de minas traumáticos, de gente que se ha quedado sin trabajo, de falta de alternativa, de despoblación. La minería llevó muchísimo a León, poblados enteros de edificios se construían para dar cobijo a las familias mineras, colegios, supermercados, infraestructuras, llegó el ferrocarril. Es que ha sido mucho lo que ha dejado la minería en esa zona y va a ser muy difícil cubrir ese hueco y hace falta ilusión, sobre todo, y que lleguen los proyectos. Estamos esperando esos terrenos de La Robla, donde decía yo que se demolieron las naves, iban a hacer, las torres, iban a hacer una planta de bioetanol, que tenía que estar ya en 2026 construida y todavía no han empezado las obras. Iban a dar trabajo a muchísimas personas. En esa zona siguen esperando ese proyecto. Entonces, por eso decimos que los medios de comunicación tenemos que ser un poco auditores para que todas esas promesas se cumplan y que esa gente no se quede en la estacada, porque es que pasan los años y son generaciones perdidas. Yo recuerdo, corrígeme si no es cierto, en Villablino, la calle principal de Villablino, creo que había 12 oficinas bancarias en la época de la potencia de la mina. 12. Es que el declive ha sido bestial. Y se cobraba de destajo y cada 15 días se te pagaban en mano. Sí, en Villamanín, donde tocó la lotería este año, que ha sido noticia por otros motivos, había también 3 supermercados, había colegio. En La Robla había una escuela de formación profesional puntera y todo eso ha quedado atrás. Y lo que se llevan ahora son proyectos turísticos, que están muy bien y que ponen en valor nuestro maravilloso recurso ecológico y natural que tenemos en León, pero eso no da de comer siempre a las personas de allí. Necesitan trabajar el día a día, porque allí el turismo es muy estacional. Entonces necesitamos proyectos serios, de verdad, y que compensen todo lo que ha quedado atrás con la minería, lo bueno y lo malo. Antes de dar paso a una ronda de preguntas, cuéntame lo de las gotas de agua y el pan de hamburguesa, que me ha vuelto loco, me tiene loco. Tiene un libro que ya va a decir el título y ahora entenderéis el porqué de la pregunta que acabo de hacer. Cuenta cómo es el título del libro, por favor. ¿Tienes un boli ahí?
Vale, pues le voy a pedir a él que haga de conejillo de Indias. Vale. A lo mejor lo hace bien y entonces queda mal. Nos sorprende Ojalá seguro, no lo haga. Jesús. Vale, tienes que dibujar una gota de lluvia. Una gota de lluvia. Sí. Muy bien, me sirve perfectamente para la explicación porque si pedimos dibujar una gota de lluvia, todos lo hacemos así y es algo que hacemos mal desde pequeños en el colegio, porque las gotas de lluvia no tienen esta forma, a pesar de que lo pensemos, sino que tienen esta forma de aquí. ¿Por qué? Pues porque cuando la gotita de agua cae desde la nube se encuentra con una fuerza, la fuerza de rozamiento en física, que lo que hace es que aplana esta parte de aquí. Aquí tenemos la tensión superficial, además de la fuerza de rozamiento. Arriba gana la tensión superficial, abajo gana la fuerza de rozamiento. Y entonces, ¿a qué se parece esto? Pan de hamburguesa. Al mollete de pan de hamburguesa. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, Carles, tenemos para hacer alguna pregunta. ¿Hay tiempo? ¿Hay algún micrófono por ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo creo que deberíais de preguntar. Allá al fondo hay una mano levantada. Si no te importa, nos dices tu nombre, te identificas así ya y lanzas la pregunta. Si quieres que la pregunta sea alguien en concreto, dices pues para Mar, María, Carlos o Jesús, o que sea general, o al pianista. Muchas gracias. Soy David Bolonio, director del Laboratorio Oficial Madariaga y profesor de la Escuela de Minas y Energía. Entonces, mi pregunta, se ha hablado mucho de que es muy importante comunicar, ¿no? La comunicación y la educación. Entonces, nosotros estuvimos en un proyecto justamente que íbamos a los institutos, íbamos a los colegios a contar la importancia que tienen las materias primas. Entonces, mi pregunta sería que si no merece la pena, alguno de los ponentes piensa, además de las redes sociales, pues hablar quizá con el Ministerio de Educación, porque nos dimos cuenta de que esto de la minería, esto de las materias primas, no se imparte del todo bien en los colegios. O sea, se da geología, se da recursos naturales, pero cuando se habla de minería, se habla muchas veces de minería y contaminación. Minería y medio ambiente, pero de un punto de vista de aguas ácidas de mina, contaminación de acuíferos, pero no de materias primas necesarias para la transición ecológica, ¿vale? Entonces, mi pregunta sería si además del Ministerio de Industria, que hablamos con ellos, el Ministerio de Transición Ecológica quizá tendría que estar en la mesa, el Ministerio de Educación, y mejorar en los colegios y en los institutos pues la enseñanza de la minería y la importancia de las materias primas, porque no está bien hecho. No está bien. Jesús, creo que sí, tenemos un micrófono por aquí. Sí, por supuesto. Ojalá yo haga café sobre el campo. El problema es que nadie cree en la educación ambiental. O sea, cuando yo empecé, todavía había una cierta conciencia institucional y política de que la educación ambiental era fundamental para tratar de llegar a una buena relación entre Doñana y la sociedad. Eso ha ido de mal en peor, Y en la actualidad, hablándote en el ámbito en el que yo trabajo, que es Doñana, que supuestamente es el pionero en programas de educación ambiental de España y tal y cual, hemos pasado, por ejemplo, en el año 2008 de de hacer distintos tipos de programas para unos 15.000 jóvenes del territorio de Doñana, solo del territorio de Doñana, que son 14 pueblos, 200.000 habitantes. Eso fue en el 2008, llegó la crisis del 2010, hubo recortes en todo, en educación ambiental fue, no recortes, sino eliminación, la suprimieron, directamente la suprimieron y así hemos estado y no nos hemos recuperado. Ahora tenemos una nueva praxis que estoy haciendo y en el que estoy muy ilusionado y es trabajar con los profesores, ya que no podemos llegar a esos 15.000, 17.000 jóvenes en los que trabajamos en años anteriores, estamos trabajando con los profesores para mostrarles metodologías, aproximaciones, nuevas formas de entender esa relación para que ellos lo puedan hacer en sus clases, en su día a día, ¿vale? Y luego hay otra cosa que has dicho que me parece importante remarcar, es lo que antes decía de ese déficit
la sociedad está sufriendo un trastorno de déficit de naturaleza. Para mí, la minería, todo lo que tiene que ver con esto, es también déficit de la naturaleza. Déficit de... Yo por ejemplo, haría programas en la que y haría baños de... Yo, por ejemplo, hay una de las técnicas que estoy haciendo mucho ahora en Doñana, que son los baños de bosque, que no sé si la habéis escuchado hablar, que se desarrolló en Japón y que te permite bajar el cortisol y, bueno, no me voy a extender porque me estás mirando mal. No, Dios me libre. Extenderme. Pero eso, baños de naturaleza. En vez de ir a una clase a darles una charla, llevarlos a la mina, llevarlos a que se impregne del carbón, de los olores, de los sonidos. Eso es fundamental. Es complejo, por eso, porque no hay una apuesta decisiva por la educación ambiental, por lo menos en mi comunidad autónoma y en mi parque, cuando antes era pues, prácticamente un eje estratégico de la gestión de Doñana. Pero bueno, por supuesto me parecía, ojalá que pudieras encontrar una vía de financiación y de acercamiento a esos programas de educación ambiental y te animo a que sigas para adelante. Gracias, Jesús. ¿Alguna pregunta más? Es que, enfilando ese mismo tema, que es el tema educativo, si realmente en lo que son los colegios, primaria, secundaria, se contara realmente lo que es la minería, lo que da de sí la minería, el beneficio de la minería, después vendría el siguiente paso, que es lo que hemos comentado antes, de una FP más profesionalizada, donde tú entonces marcas ahí todo el tema tecnológico y especializado que necesita hoy en día un puesto en una extracción, con lo cual está claro que ibas a tener alumnos, ibas a tener gente que quería aprender. Pero claro, lo que no puede ser, como dice, te hablo de minería y te hablo de catástrofe, de no sé qué. No, realmente esa no es la minería, ¿me entiendes? Hay que separar lo que en su época fue la minería, y ya digo que esta época más moderna ha sido totalmente distinta. Yo hablo por mi empresa, donde se ha restaurado, además también has hablado aquí, en Puerto Llano mismo, que había 4 olivos y tiene ahí un olivar inmenso, tiene unas viñas inmensas, y eso está todo en una mina. O sea, reconstruido, y ahí están otros empleos de otro tipo de naturaleza. Y eso es lo que hay que vender. Y ahora tú a eso le añades todo el tema formativo especializado que hoy necesitas, y ya te digo que cambiaría totalmente el tema y cara a lo que es la visión del sector, seguro. Muy bien, gracias, Carlos. ¿Pregunta era? Buenas, soy Carlos Ocalgan de la Escuela de Minas, soy el delegado. Y quería preguntarte, Marc, porque desde la Delegación de Alumnos nos cuesta mucho divulgar a todo lo que no sean estudiantes de minas lo que implica la minería y esto que estamos mencionando en toda la jornada de que no es el sector antiguo del minero de carbón manchado, que es algo mucho más moderno y más tecnológico. ¿Qué métodos se te ocurren desde las redes sociales y formas jóvenes de hacerlo? Porque para nosotros está siendo una barrera muy grande y que solamente llegamos a gente joven del sector, que no es el objetivo. Gracias por la pregunta. Pues a ver, yo creo que una muy buena idea en general es hacer eventos divulgativos, pero no específico de la temática de la minería. Me explico. Un evento divulgativo científico en el que se tratan diferentes temas. Se trata biología, se trata geología, se trata física, todos estos tipos de temas. ¿Por qué? Porque al final ahí vas a traer a un público que puede estar interesado en otra temática y al final va a derivar a la que a ti te interesa. Y luego creo que este tipo de eventos tienen que empezar siempre, vuelvo al dato de antes, a la curiosidad, a intentar enganchar a esa audiencia desde el principio con un dato curioso. Pues, por ejemplo, puede ser, mencionabas las minas de Río Tinto, pues ¿sabías que se estudia la vida extremófila para buscar vida en Marte en las minas de Río Tinto? Pues igual desde ahí enganchas ya al público y ya luego puedes hablar de todo el sector de la minería. Yo he acudido a varios eventos de divulgación en los que se han tratado diferentes disciplinas científicas y al final algunas que a priori parecían no interesarte puede que sean las que finalmente te despiertan más curiosidad. Entonces creo que organizar este tipo de eventos puede ser muy útil y el otro aspecto es que no sé si dentro de vuestro sector tenéis algún perfil que sea muy potente en redes sociales y que haga una buena comunicación. Si no lo hay,
mi recomendación sería encontrar a alguien con suficiente rigor científico y buena comunicación para que también haga un poco esa labor divulgativa y curiosa y pueda enganchar también a la audiencia y desterrar pues, ciertos mitos que hay. En temas de cambio climático también es muy complicado muchas veces comunicar, porque también está, bueno, pues no está muy bien visto a veces por una parte de la sociedad y es pesimista, la gente no quiere oír problemas. Entonces, bueno, pues siempre hay que hacer, yo creo que ese ejercicio. Pero yo creo que la parte de los eventos divulgativos, si los podéis organizar con otras facultades, con otras disciplinas, creo que puede ayudar a que la gente entienda lo que es la minería. Gracias. Sí. Sí. Diría que la conclusión es que desde el sector minero lo hemos hecho muy mal, hasta ahora parece, porque veo que primero hay una identificación de la minería con el carbón. La minería es algo más que el carbón y lo dice un representante de una empresa minera de carbón que nos obligaron, nos obligaron a cerrar. Nosotros no queríamos cerrar, queríamos seguir sin subvenciones, nos obligaron. Bien. Pese a eso, fuimos capaces, en el sentido que decía, de 400 puestos de trabajo recolocar a todo el mundo. Nuestra mayor satisfacción. Por cierto, las ayudas del Instituto de Transición Justa todavía se esperan. En el aeropuerto de Teruel y en Motorland me parece que sí que han llegado. Tiene mucho que ver con la minería, todo eso. La minería del carbón no solo es la minería, y existían, y en Asturias, por ejemplo, otras minerías muy importantes. Entonces, es muy difícil comunicar, como decís, es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, pondría un ejemplo de que en Galicia, en Castilla y León, se intentó por las asociaciones distribuir en los colegios unas agendas escolares de la minería. En Navarra, por ejemplo, pues Magna también ha intentado algo parecido. Y en Galicia se le puso a la asociación una denuncia. Hubo profesores que pidieron que se retirasen las agendas porque se estaba adoctrinando a los niños. Es difícil, como decías, lo de la educación medioambiental. La agricultura consume mucho más agua, ocupa mucho más territorio y tiene sus problemas, pero en cambio se considera un sector primario y parece que no se la ataca cuando la minería es igual de sector primario. Estáis ahí, la copa es minería, el agua, empezando por el agua, es minería, la silla donde estáis sentados es minería, la ropa que lleváis no la podríais llevar sin minería. El reloj que lleváis no lo podríais llevar si no existiese la minería. Los zapatos que lleváis no existirían sin la minería. Tenemos que ser capaces de hacer llegar todo eso porque tenemos mucho y no sabemos cómo hacerlo llegar. Por otra parte, yo he dicho y saquemos también pecho, o sea, no todo es extranjero. En España existen grupos mineros importantes, que existían, que existen y que tienen futuro. Giras la cabeza porque… Hablas por Sanca, pero no saques No, más ya la hablo por Sanca, hablo por Tolsa, hablo por Minersa… No entremos en un debate, si os parece que es un debate entre los dos, me parece interesante, lo podremos en otro momento. Pero déjame un segundito por una cuestión de tiempo, que si no empieza a sonar la música, encima la tétrica, que eso sería malo. Si estos son foros en los cuales intentamos comunicar cada uno desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, qué cosas son mejorables. Si reconocemos dónde está el error, ya tenemos una cosa avanzada. Por lo tanto, creo que es algo que es interesante de todas las horas que llevamos aquí. Hay infinidad de puntos de vista, todos tienen su criterio, todos tienen su sentido, y ahora lo que tenemos que intentar es ponernos todos de acuerdo para caminar juntos porque nos va. Tú estás diciendo una serie de cosas que, por supuesto, 100% lo que estás diciendo. Pero este es el foro. Sigamos poniendo las cosas en marcha. No empecemos a tirarnos trastos a la cabeza porque esto lo que se ha hecho al revés, es sumar, como bien has dicho. Yo te agradezco esa parte que has hecho. Que tenemos que aprender de eso, de que hemos hecho malas cosas y teniendo muchas cosas que poner en valor, tenemos que ser capaces de ponerlas en valor. Lo hemos hablado antes tú y yo, si no recuerdo mal. No centrarnos en tiempos pasados que ya…
Mira, en ese Gracias. aspecto estamos empezándolo haciéndolo mal. ¿Sabes por qué? Estamos hablando más que de minería metálica. Árido, yeso, piedra natural, mármol. Olvidad, está pasando lo que pasó con la minería energética, y yo vengo de la minería del carbón, todo era minería del carbón, lo demás estaba ahí, era un apéndice, y ahora está pasando exactamente lo mismo. Hoy lo hablaba con algunos compañeros ahí cuando hemos estado en el refrigerio y en el café. Está pasando igual, todo está enfocado en el tema y lo demás no. Y yo, en la última reunión que tuve, además lo comenté allí en el comité, es que hay necesidades, no será estratégico, pero el tema de árido, el tema de piedra, el tema de mármol, el tema de rocas naturales son sumamente necesarias, igual que el cobre, que el zinc, que el litio y que todo Dios. Y sin embargo lo estamos olvidando. Es decir, estamos empezando ya mal, y lo dice un minero, porque estoy viendo, y ya lo he dicho claro esta mañana, el mismo camino que se empezó con la minería energética, y nos estamos equivocando. Habrá 30 y tantos los minerales que tenemos en la lista que nos han enfocado desde Europa. Yo estoy harto de dar la vuelta. Pero en cada país tenemos los nuestros y tenemos que darle la credibilidad, que a mí me da una preferencia sobre esto, válido. Pero aquí tenemos que tener la suficiente, que algo que dice, vender lo nuestro, pero tener la suficiente fuerza, tanto, digamos, empresarios, sindicatos, y coger a la administración de la mano y decirle, señores, que esto es lo que hay y que todas estas explotaciones tienen que seguir también hacia adelante. No nos podemos volcar ahora mismo totalmente en lo crítico. No, y usted va a ser que no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Olvidamos los demás? Es que al final volvemos a lo mismo. Al final se enfocará ahí las series, si al final se consigue de ayuda y todo lo que sea necesario, que oye, que lo que venga bien está, pero que el otro tipo de explotaciones, de extracción, también necesita el apoyo de todo. ¿Me entiendes? Y aquí algunas se van a abrir nuevas que son donde están las reticencias o a lo mejor que la gente le pone freno. Pero de los áridos, de las canteras que están, que esas llevan ahí ubicadas años y años, que no ocupan nada y han estado funcionando, apoyémoslas. Es que yo, es algo que estoy notando que me está faltando dentro del tema de la exposición de la extracción. Ya digo, yo vengo del sector carbón y lo he vivido antes. Y es decir, tenemos este enfoque, escenarios críticos, del PON, pero no nos olvidemos de esto, que nos estamos olvidando. Y ahora, hablamos el abanico y hay que llegar con los proyectos claros a la zona, claro y contundente, no desegados y con claridad. Y marcar unas comisiones dentro de las comarcas donde se puede decir, el proyecto de inicio. Además, a mí, por ejemplo, lo que no me pueden llamar desde dentro de mi propia organización de Europa, oye, ¿qué te pasa este proyecto? Porque nos dicen no sé qué. Yo no conozco el proyecto como para decir que esa empresa merece o deja de merecer X. Se llama el proyecto y una vez que lo tenga, podré decir algo, ¿entiendes? Y si eso es con, digamos, la parte social, pues si la parte, digamos, de la ciudadanía, que lo ve todavía más distante, pues es verdad que nos quedan frenados. Hay brecha. Claramente vemos que comunicar el relato, cómo cerrar la brecha de la asociación. Hay brecha, cada vez más pequeña, afortunadamente, pero hay. La última pregunta, por favor. Muchas gracias. Yo soy Juan López Escobar, decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur. Y yo quiero significar que la minería tiene dos características que lo hacen diferente a los demás. Es la base de la civilización, no ha habido desarrollo en toda la historia de la civilización que no aportara la minería, y además los minerales están donde están. No podemos elegir el sitio porque muchas veces se legisla haciendo prohibiciones en sitios donde no hay minerales, o vamos, donde hay minerales y al revés. Yo quiero decir que Badiou, que es uno de los padres del ecologismo, decía que se ama lo que se conoce lo que nos enseñan y lo que se ama se protege. Si partimos de esa premisa, los que mejor conocen nuestro planeta son los ingenieros de minas, que lo conocen en su profundidad y lo conocen en su superficie. Por lo tanto, somos lo que más los amamos. Y yo puedo dar fe de ello, de que amamos la naturaleza. Y nuestro trabajo no es sacar materiales, es hacer compatible la necesidad que tenemos de materias primas con el respeto a la naturaleza. Con una premisa clara, que la restauración no se termina cuando se termina el proyecto de restauración. Se termina cuando
el territorio es capaz de aprovechar los pasivos medioambientales para beneficio social, turístico y económico. Y con esa premisa, desde luego, cada vez que tenemos que plantear un proyecto lo hacemos de esa manera. Muchísimas gracias. Y otra cosa, una cosa. El tema de la comunicación, que es fundamental. Yo estoy de acuerdo en que hay que empezar por los jóvenes. Nosotros hemos creado 2 vías. Una es una divulgadora científica infantil de 14 años que nos va contando las peculiaridades de cada uno de los minerales. Lo que pasa es que esto es una labor, como bien comentabais antes, a varios años. Y otra, una campaña de ser parte de algo grande, porque entendemos que la ingeniería de minas debe ser parte de algo grande, porque debe servir para hacer una naturaleza, para respetar la naturaleza y aprovechar esos minerales. Y está dirigido a todos los alumnos. Estamos haciendo una campaña importante y además me encantaría que se sumara el máximo de componentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que, Carles, por la hora que es, que vamos con un pelín retraso. Vale. Pues nada, simplemente quiero dar las gracias, María, Jesús, Mar, Carlos, por vuestra participación, sobre todo por vuestra generosidad a la hora de contar vuestro punto de vista, que entiendo que hay veces que lo de la brecha existe, pero este es un foro que nos ha permitido, aquí todo el mundo ha tenido cabida para decir lo que ha considerado, no ha habido ningún tipo de cortapisas, la comunicación ha sido como tiene que ser las cosas transparentes y nada, pido un aplauso para ellos y que sigamos trabajando.